proyecto final de grado ha sido como juntar todo lo que hemos ido aprendiendo durante toda la carrera, juntarlo todo y crecer en todos los niveles. Considero que es una oportunidad brutal lo que nos ofrece la UIC de exponer nuestros trabajos delante de todos los profesores. It's been a long year and a very hard year. I think it's been a challenge and I think we all have done very good at it, and we have learned a lot from all the teachers that support us during all the year, and I'm very thankful to them for being with us and helping us get through all the year. Los profesores dedican tanto tiempo y tanta energía y nos ayudan tanto a lo largo del proceso, a lo largo de todo el año, que todos los proyectos salen muy personales. Tenés la confianza de irle a ellos y corregir todos los días. Que te manden, que te rechacen parte de tu proyecto, vos volvés la semana siguiente y todavía estás ahí. Esta idea de poder presentarlo en frente de todo un jurado es una cosa que en la industria yo creo que se va a ver mucho más presente. Lo voy a ver mucho más seguido en mi vida diaria como profesional. Un proyecto final de carrera, al final de nuestra escuela son 11 meses, pero intensísimos. Ver cómo han nacido como arquitectos, esto es una auténtica maravilla. Hicimos un servicio en Barcelona 3 años, ya llevamos 2 en Hospitalet. ¿Por qué? Barcelona ya no es capaz de crecer. El tema de las vías que hemos tratado este año, la prolongación de la Gran Vía. Estamos en el centro del universo. Es interesante destacar cómo la relación que se establece entre la universidad y la administración, en este caso el Ayuntamiento de l'Hospitalet, ¿no? Yo creo que poner al servicio todo el equipo, digamos, de estudiantes durante un año a trabajar sobre una cuestión que es un tema candente en el ayuntamiento, que son cuestiones que dentro de la propia política municipal se están trabajando. El grado de libertad que tiene el alumno cuando desarrolla uno de estos temas genera unas posibilidades que la propia administración no puede explorar, ¿no? Con lo cual ese trabajo del alumno con frescura puede generar como situaciones muy enriquecedoras. La School of Architecture ha puesto el ojo básicamente en una estructura urbana que tiene como objetivo coser el territorio de Hospitalet, un territorio altamente fragmentado por la infraestructura, y por eso ha escogido 4 ámbitos, que son los que señala en este plano: el sector de Santa Eulalia, el sector del casco antiguo con la línea que va a Vilanova, el sector de la vía intravesera industrial y el ferrocarril que va a Vilafranca. Es un proceso que dura 11 meses, donde el proceso de retroalimentación es constante y termina por hacer un proyecto colectivo, coral, y al mismo tiempo un proyecto particular y específico con un detalle constructivo determinado. Después de verlos todos durante 2 días muy intensos, yo creo que ha habido 2 grandes grupos de proyectos. Uno de vivienda, uno de rehabilitación, ¿no? de esa especie de retrofitting, ¿no? que dicen los anglosajones, del tejido residencial existente, y otros quizá más infraestructurales, más de regeneración desde un punto de vista más ambiental. A nivel de sostenibilidad yo me he quedado bastante sorprendido porque de hecho hay muchísimos puntos que se han analizado, que se han contemplado por parte de los alumnos, que yo por ejemplo cuando era estudiante pues muchas veces no se tenían en cuenta, ¿no? Se piensa a lo largo de todo el proceso de diseño, la verdad. La reforma estructural ya involucra estar pensando el material sostenible, involucra también la rentabilidad del material que yo hago a largo plazo y también, por así decir, cuánto va a durar mi edificación por las siguientes décadas para que esto persista. Está plenamente integrado ya en la concepción del proyecto y realmente incluso ya no es una disciplina más, sino que los profesores mismos conciencian sobre la sostenibilidad cuando desarrollan el proyecto. El engranaje académico de un grado lo incorpore como un valor troncal, algo por el que yo creo que la UIC debe de felicitarse. Que lo han asumido de una manera natural y los resultados son fantásticos. Lo que hemos valorado es esta visión transversal. Hay algo muy interesante en la escuela también, que es esta visión como de la escala grande a la escala pequeña. Lo que se ha analizado principalmente es la sostenibilidad dentro del proyecto, desde el punto de vista social, medioambiental, pero también económico. También se han hablado de accesibilidad, por ejemplo, o sea, de adaptarlos para que los usuarios pues, puedan seguir viviendo en esos edificios y cuando sean mayores no tengan que abandonarlos, ¿no? También los temas, sobre todo de eficiencia energética, a nivel de consumos energéticos, una serie de parámetros deben ser parte básica de cualquier proyecto de arquitectura, ¿no? Que nos ha parecido que hacia una rehabilitación de vivienda más completa, desde un punto de vista urbano, arquitectónico, tecnológico, de cálculo, de demostración, y de vuelta al principio con temas sociales, de pobreza energética, etcétera. Y por otro lado, hemos intentado premiar otro de infraestructura relacionado con las vías del tren, ¿no? Y con una recuperación de terrenos difíciles, pero lo hacía con una sensibilidad hacia el afuera, ¿no? Hacia el espacio público, hacia el medio ambiente, en unos proyectos que normalmente suelen ensimismarse mucho en lo formal, en lo estructural, y sin embargo este proyecto ha sido capaz de superar eso y pasar como a otro estadio
que nos parece relevante tanto como para premiarle. Entonces creemos que es muy importante desde el minuto cero, o sea, de hecho estamos participando a lo largo de toda la carrera hasta el proyectos finales. La filosofía que tenemos es que yo como técnico soy arquitecto también, aparte soy ex alumno de esta universidad y desde el minuto cero yo lo que estoy haciendo es trabajar con arquitectos, ¿no? Arquitectos que están empezando. Nos están pidiendo que la arquitectura del urbanismo aporte valor a la sociedad, que no sea una mera solución técnica o pragmática de los problemas que ahora tenemos, que son de muchos tipos, son problemas sociales, problemas de aumento de la equidad, problemas ambientales. Da igual que hagamos una operación de regeneración de un borde urbano o que hagamos una casita, es una parte de la ciudad. Siempre estamos construyendo la ciudad. El arquitecto no se puede esconder de eso. El único perfil en el mercado que atiende esta manera de entender una acción sobre el territorio somos los arquitectos. La carrera de arquitectura en la UIC es un curso intenso, ya desde el año cero. Es decir, esa adrenalina que tiene la carrera que te llama tanto. El progreso que he hecho a lo largo de estos 5 años, yo puedo decir con certeza, estoy orgulloso de lo que hice, he visto una evolución. Till now it's been like one of the best parts of my life and I'm very happy with the experience. I have learned a lot. I'm prepared for the future. I feel confident that I'm going to go out of this university with knowledge and with skills. Yo justamente me he ido fuera 2 veces, estuve de intercambio en París y de intercambio en Santiago de Chile. Me han dado muchísimas facilidades, he aprendido muchísimo. I think the fact that we come from different places, we share experiences from our own countries, we share our culture, our languages. The fact that I come from Albania, I got to learn Spanish. I think this is, for me, has been one of the highest points of my career here in UIC. Yo creo que ha sido un acto bonito, además porque hemos invitado a muchísima gente de fuera y han descartado la calidad humana de nuestros alumnos. Esto no se encuentra fácilmente en otras escuelas de arquitectura. Esto lo forman una convivencia personal, una manera de pensar, una manera de enseñar y una manera de disfrutar entre ellos cuando sufren y cuando gozan. Desde el papel hay muchísimas cosas que trascienden a nuestra alma en definitiva.